Hola, iniciamos hoy una exploración detallada de un documento que, bueno, a veces parece un poco árido, pero es una ventana fascinante a cómo funciona un país día a día. La Gaceta Oficial de Honduras, en su edición del 19 de septiembre de 2025. Tenemos sobre la mesa varios acuerdos, avisos, temas cruciales, la verdad. Vamos a analizar cómo el Ministerio Público, por ejemplo, intenta equilibrar eso del secreto en investigaciones con la transparencia. Veremos también decisiones administrativas, quizás más cotidianas, pero reveladoras, en energía. Nos meteremos también de lleno en las reglas del juego para los observadores en las próximas elecciones generales, ojo, y daremos un vistazo a esa actividad económica constante. Los registros de marcas, por ejemplo, ¿listos para desentrañar lo más importante? Exactamente. La Gaceta puede parecer, sí, un conjunto de textos legales densos, pero si la miramos con atención, revela mucho, ¿no? Las tensiones inherentes al Estado, ese balance entre derechos y seguridad, la maquinaria administrativa, bueno, todo lo que mantiene las cosas en movimiento. Y, claro, la preparación para eventos democráticos clave. Hoy vamos a ver esos mecanismos en acción, un poco más allá de los titulares, digamos. Perfecto. Empecemos entonces por uno de los puntos, yo diría, más sensibles. El acuerdo del Ministerio Público sobre la información reservada. Aquí se toca una fibra fundamental. ¿Qué debe saber el público sobre investigaciones criminales? Y qué, bueno, que debe permanecer oculto para protegerlas. Se trata de una reforma a un acuerdo anterior, firmada por el fiscal general adjunto Marcio Cabañas Cadillo. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque, a ver, esto no es una decisión aislada, ¿verdad? Hay toda una historia detrás de esto. Exacto, exacto. Entender el contexto es clave aquí. El Ministerio Público tiene, por mandato constitucional y legal, pensemos en el Código Procesal Penal, su propia ley orgánica, la obligación de proteger la información de las investigaciones en curso. El objetivo, pues evitar que se frustren y, por supuesto, proteger la identidad, la seguridad de las personas involucradas, víctimas, testigos, incluso los propios fiscales e investigadores. Es delicado. Claro. Pero al mismo tiempo Honduras tiene una ley de transparencia y acceso a la información pública, la LTIP, que impulsa justamente lo contrario, la apertura, el derecho ciudadano a conocer. Entonces, este acuerdo intenta, pues, navegar ese choque de principios. No es fácil. ¿Y cómo fue ese intento anterior de clasificar información? Porque tengo entendido que no fue un camino sencillo, digamos. No, para nada. En 2018, el Ministerio Público emitió un acuerdo, el FGR-2018. La intención era declarar una lista bastante amplia de información como reservada. Pero esta propuesta tuvo que pasar por el Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAIP. El órgano garante de la ley de transparencia, claro. Justamente, el IAIP estudió el caso y, bueno, entre 2020 y 2021 emitió resoluciones, pero aprobando parcialmente la reserva que pedía el MP. Y aquí está el punto crucial. Ajá. El IAIP argumentó que mucha de la información que el MP quería poner como reservada, por ejemplo, datos personales de empleados, de denunciantes, víctimas, o el contenido de bases de datos específicas como SIGEFI, que maneja info fiscal sensible, pues que ya gozaba de protección legal bajo otras categorías. O sea que el IAIP dijo algo como, a ver un momento, gran parte de esto ya es confidencial por ley, como los datos personales, o de acceso restringido por su naturaleza. No necesita la etiqueta extra de reservado. ¿Algo así? Justamente eso. La información confidencial, como los datos personales, tiene protección permanente. La reservada es temporal, en este caso 10 años, porque divulgarla podría causar un daño específico a la seguridad o a una investigación en curso, por ejemplo. El IAIP consideró que el MP intentaba usar reservado para cosas que ya estaban protegidas de otra forma. El Ministerio Público no estuvo de acuerdo, Incluso llevó el caso a la Sala Constitucional. Presentaron un recurso de amparo. ¿Y qué pasó en la Sala Constitucional? ¿Les dieron la razón? Pues no. Denegó el amparo, ratificó la postura del IAIP, dejó claro que no se puede declarar reservado lo que ya es confidencial o restringido por ley. Entiendo. Así que este nuevo acuerdo que estamos viendo, el FGA-001-2025, es la respuesta del MP a todo ese proceso. Es un ajuste, una nueva definición de qué consideran reservado, ahora sí,
dentro del marco que les dejaron la decisión judicial y las resoluciones del IAIP. Entendido el trasfondo, queda claro. Entonces, bajo este nuevo acuerdo, ya ajustado, ¿qué tipo de información sí queda clasificada como reservada por 10 años? ¿Qué es lo que una persona no podría obtener si pide información pública? Bueno, el acuerdo reformado se enfoca en dos áreas principales. Primero, información administrativa que está directamente ligada a la seguridad física y logística de la institución. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, hablamos de los planes de seguridad de sus edificios, la ubicación exacta y los planos de casas seguras para proteger testigos, las grabaciones de cámaras de seguridad internas o detalles sobre cómo custodian las evidencias, cosas que si se divulgan, pues podrían poner en riesgo operaciones o personal. Lógico, sí. Y segundo, y quizás esto es más relevante para el público general, se reserva información vinculada directamente a las investigaciones criminales. Pero ojo, antes de que el caso llegue a un juez, antes de judicializarse. ¿Y qué entra ahí? Pues incluye una gama amplia. Los datos personales de todos los involucrados, víctimas, testigos protegidos, informantes, colaboradores, fiscales, peritos. También los planes operativos detallados para acciones como allanamientos o capturas, el estado procesal específico de una investigación en curso, los dictámenes de medicina forense mientras no se presenten en juicio, los mapas de incidencia delictiva que ellos elaboran internamente o los detalles técnicos y resultados de escuchas telefónicas autorizadas. Se derogó un artículo anterior que era un poco más amplio. Vale. Lo que vemos aquí es como un microcosmos de un desafío global, ¿no? Como los estados, sobre todo en áreas como justicia penal y seguridad, buscan definir esos límites entre lo público y lo secreto en esta era de la transparencia. Este acuerdo es un capítulo más en esa negociación constante entre el derecho a saber y la necesidad de operar con sigilo en ciertos ámbitos. Revela que la transparencia, pues, tiene límites prácticos y legales complejos. Muy claro ese panorama en el Ministerio Público. Complejo, sin duda. Ahora, si cambiamos un poco de registro, la Gaceta también nos muestra, como decíamos, el día a día de la administración. Esos movimientos internos que hacen que el gobierno funcione. Tenemos dos acuerdos de la Secretaría de Energía. El primero, el CEN 063-2025, delega temporalmente las funciones de un director general, el de hidrocarburos y biocombustibles. Y el detalle que revela la Gaceta es casi, anecdótico pero ilustrativo. Resulta que el director titular andaba en China, en un seminario sobre biogás. Exacto. Es un ejemplo perfecto de delegación de funciones, un mecanismo administrativo esencial para que las instituciones no se paralicen cuando un titular se ausenta, ¿no? Claro. Se nombra a Esdra Judith Cruz Espinal para cubrir ese puesto por unas semanas, del 28 de julio al 22 de agosto de 2025. Pero fíjate en un detalle interesante que añade la resolución. A ver. La persona delegada necesitaba autorización previa por correo electrónico del director titular ausente para emitir ciertos actos administrativos. Vaya. O sea, incluso en la delegación temporal se mantiene un hilo de control directo. Eso dice algo sobre cómo operan internamente, ¿eh? ¿Y el otro acuerdo de energía? El otro, el 072-2025, también es sobre delegación, pero en el área de recursos humanos. Aquí se faculta a 2 abogadas para realizar tareas específicas. A Julissa Osorio Sánchez se le delega la gestión de procedimientos disciplinarios y notificaciones a empleados, y a Gilcias Colindres Valladares la representación de la Secretaría en las audiencias de descargo, que son parte clave de esos procesos disciplinarios, donde el empleado presenta su defensa, básicamente. Y este tiene una vigencia más larga, ¿no? Hasta fin de año, veo. Sí, del 25 de julio al 31 de diciembre de 2025. Además, anula un acuerdo previo similar, lo que sugiere quizás una reorganización o una actualización de estas delegaciones. Son ajustes internos, sí, pero su publicación en la Gaceta les da validez legal y muestra esa faceta de la administración pública que, aunque no genere grandes titulares, es fundamental para que funcione. Pasamos de la gran política de información del Ministerio Público a la fontanería administrativa esencial. Entendido.
Y de esa fontanería administrativa, pasamos a un tema de enorme relevancia cívica: las elecciones. El Consejo Nacional Electoral, el CNE, ya está en plena preparación para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Tenemos aquí el Acuerdo 46-2025, que aprueba el Reglamento de Observación Electoral. Esto es crucial para la confianza en el proceso, ¿no es así? Absolutamente crucial. La observación electoral, tanto nacional como internacional, es un pilar para la transparencia y la legitimidad de cualquier elección. Este reglamento busca poner las reglas claras: quién puede observar, cómo, con qué límites. Define 3 figuras principales: los observadores nacionales, ciudadanos u ONGs hondureñas; los observadores internacionales, que son invitados por el CNE o entidades acreditadas; y los acompañantes internacionales. Estos son invitados por partidos u ONGs nacionales, pero también requieren aval del CNE. Es interesante que hasta los diplomáticos acreditados pueden ser observadores. Me imagino que no basta con querer observar, ¿no? Habrá requisitos estrictos. ¿Cuáles son los más importantes? Sí, hay varios filtros. Las organizaciones nacionales, por ejemplo, tienen que solicitar la acreditación antes del 30 de septiembre. Deben detallar sus objetivos, su alcance y firmar un compromiso de imparcialidad. Y los observadores individuales que despliegan estas organizaciones deben ser hondureños, mayores de edad, sin afiliación partidista visible, o sea, no dirigentes, no candidatos. Deben recibir capacitación específica y ser registrados por su organización antes del 20 de octubre. ¿Y para los internacionales? Para los internacionales el proceso es parecido si no son invitados directos: solicitar antes del 30 de septiembre y entregar las listas de sus observadores antes del 20 de octubre. Y un punto que me parece fundamental y que aplica a todas las misiones, nacionales e internacionales. ¿Cuál? Deben declarar el origen de los fondos que utilizan para su labor de observación. Ah, mira qué interesante. Un mecanismo de transparencia sobre la propia observación. Muy importante, sin duda. Exacto. Ahora, una vez que tienen la credencial, ¿qué margen de acción tienen? ¿Qué pueden hacer? Y sobre todo, ¿qué no pueden hacer? Tienen bastantes facultades, la verdad. Pueden observar todas las etapas del proceso, desde la instalación de las mesas hasta el escrutinio y la transmisión de resultados. Pueden moverse libremente por el país. Pueden dialogar con autoridades electorales, partidos, candidatos y, muy importante, pueden y deben reportar cualquier irregularidad que detecten directamente al CNE. Su principal deber es ser imparciales, objetivos, respetar la ley hondureña y, al final, entregar un informe con sus hallazgos. Las misiones nacionales tienen hasta mediados de febrero de 2026 para hacerlo. Suena un rol bastante activo. Entonces, ¿dónde están las líneas rojas? Las prohibiciones. De interferencia, ¿no? Tienen estrictamente prohibido obstaculizar el trabajo de los funcionarios electorales, hacer cualquier tipo de propaganda, ni a favor ni en contra de nadie. Tampoco pueden intentar suplantar a las autoridades de mesa, ni dar declaraciones públicas sobre sus hallazgos antes de que su misión emita un informe oficial. Y sobre todo, no pueden declarar resultados electorales antes que el CNE. Claro, eso es fundamental. Si violan estas reglas, el CNE puede retirarles la acreditación inmediatamente. Entendido. Y aquí surge una pregunta interesante, creo, más allá del texto del reglamento. ¿Cómo se asegura en la práctica que estas reglas funcionen bien? Es decir, ¿cómo se garantiza que la observación sea profunda y crítica, que aporte valor real al proceso, sin cruzar esa línea tan delicada hacia la injerencia o, la generación de conflictos, sea intencionalmente o no? Mantener ese equilibrio es un desafío constante para cualquier autoridad electoral, en cualquier país. Una reflexión muy pertinente, sí señor. Lograr una observación que fortalezca y no que entorpezca. Un reto en sí mismo. Bien, dejamos el crucial tema electoral y nos sumergimos ya en la última parte de nuestro análisis de hoy. Esa sección de la Gaceta que refleja el pulso económico y legal más cotidiano, diría yo. Avisos sobre propiedad intelectual, sanidad. Vemos, por ejemplo, resoluciones del Instituto de la Propiedad, una que niega un recurso sobre la cancelación de una marca llamada Dragon y Etiqueta, y otras 2 donde se aceptan cancelaciones voluntarias, pedidas por los dueños, para las marcas Rica Tualis y Rica de la Mariposa.
Decisiones que afectan directamente a empresas y productos, claro. Así es. Son los mecanismos que mantienen vivo y ordenado el sistema de propiedad industrial. Resolver disputas, registrar cambios, permitir que los titulares renuncien a sus derechos. Todo es parte esencial del marco legal para hacer negocios. Y en esa misma línea está el aviso de SENASA, la Autoridad de Sanidad Agroalimentaria. ¿Qué hay ahí? Publican la solicitud de registro de un fungicida agrícola, una mezcla de, triciclazole y casugamecin. Lo interesante es que la publicación abre un plazo de 10 días para que cualquiera con fundamentos técnicos, un competidor, una ONG ambiental, un centro de investigación, pueda presentar objeciones. Ah, mira. Sí, si considera que ese producto podría tener riesgos inaceptables. Es un control sanitario que busca ser participativo, al menos formalmente. Puntuales, viene la avalancha. Una lista larguísima de solicitudes para registrar nuevas marcas. Es como asomarse al mercado en plena formación. Totalmente. Es un mosaico increíble de la actividad económica. Ves marcas de gigantes globales como Advantage, de American Airlines, para sus programas de lealtad, o Knox Suite, de Samsung, para software de seguridad móvil. Sí. Y al lado encuentras marcas que suenan muy locales, como MP Café, de una cooperativa agraria, o Grano Bendito, de una inversión particular. Hay lujo con Lowy, entretenimiento con Nintendo, farmacéuticas importantes como Genfar o Viatriz, incluso una solicitud para Tabuena descrita como señal de propaganda. Es fascinante ver esa diversidad junta, ¿verdad? Cada aviso con su solicitante, la clase de producto o servicio que quiere proteger. Es como el registro notarial de la actividad comercial e innovadora del país. Exactamente. Aunque pueda parecer una sección repetitiva, es vital. Proporciona seguridad jurídica a los titulares de las marcas y permite a otros saber qué está registrado para evitar conflictos. Es el día a día del derecho mercantil y la propiedad intelectual, publicado para conocimiento general. Bien, hemos recorrido bastante terreno hoy, a partir de una sola edición de la Gaceta. Si tuviéramos que resumir un poco los grandes temas que emergieron, ¿qué destacaríamos? Yo diría que vimos como 4 grandes ejes. Primero, esa compleja tensión entre la necesidad de secreto del Estado y el derecho a la transparencia. El ejemplo claro fue la lucha del Ministerio Público por definir qué información puede reservar. De acuerdo. Segundo, los engranajes de la administración pública, con esas delegaciones en energía que aseguran la continuidad, pero que también muestran mecanismos de control interno, ¿no? Sí, esos detalles son reveladores. Tercero, la meticulosa preparación para un evento democrático fundamental. El CNE estableciendo reglas claras, pero también complejas, para la observación electoral. Importantísimo. Y cuarto, ese reflejo constante de la actividad económica y la protección de derechos. Desde la sanidad de un fungicida hasta el registro de decenas y decenas de marcas comerciales. Todo esto, formalizado y publicado, nos da una fotografía instantánea de múltiples facetas del Estado hondureño en acción, regulando, administrando, tomando decisiones que impactan desde la justicia penal hasta el mercado. Es una visión muy completa la que ofrece este documento oficial, si se lee con atención, claro. Sí, totalmente. Y quizás para cerrar, una reflexión que nos deja esta exploración. La Gaceta nos muestra lo que el Estado decide y puede hacer público. Vimos el esfuerzo explícito del Ministerio Público por definir qué se reserva. Pero esto nos lleva a preguntarnos, frente a la información que activamente no se publica, ya sea por reserva legal o por otras razones, y ante la complejidad técnica y jurídica de lo que sí se publica, ¿qué herramientas o capacidades necesita realmente la ciudadanía para navegar esta información oficial? ¿Cómo podemos ir más allá de la publicación formal para entender las implicaciones reales y ejercer una fiscalización efectiva? Claro. ¿Cómo se vigila aquello que simplemente queda fuera de estas páginas? Es una pregunta abierta, creo. Una pregunta fundamental sobre la calidad de la información disponible para la ciudadanía y su capacidad para usarla. Un excelente punto para seguir pensando. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión hoy. Ha sido un placer. Y gracias a quienes nos escucharon. Hasta la próxima.